Es una enfermedad que tiene una frecuencia muy elevada en ciertas zonas demográficas, ¿sí? En el Perú y en Latinoamérica en general no es tanto. No tenemos tanta incidencia si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o con algunas zonas de Europa. Y eso es básicamente porque uno de los principales factores asociados a la hiperuricemia es un factor genético, con una mutación en algunos receptores de eliminación de urea, de ácido úrico por la orina, ¿sí? Que nosotros al parecer no tenemos tanto esa mutación, entonces hace de que pues seamos muy tolerantes a las cantidades altas de purinas, que en otras regiones se constituye como la principal causa, ¿no? Como vamos a ver más adelante, pues nuestra dieta nos debería llevar a que tengamos niveles muy altos de gota, pero en realidad no los tenemos, ¿sí? Entonces, la gota viene relacionada, o su riesgo está incrementado mientras más alto estén los niveles de ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico normal varía entre hombres y mujeres, ¿sí? Varía entre hombres y mujeres. En varones es normal que esté un poco más alto que en mujeres, ¿sí? En varones el valor normal de ácido úrico es por debajo de 7, ¿sí? Por debajo de 7. En cambio en mujeres el valor normal es en general por debajo de 6, aunque en las guías europeas y americanas consideran 5.7 el valor, el punto de corte para mujeres, pero la mayoría de libros van a encontrar que es menos de 6. Entonces, como ven, hay una diferencia, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el ácido úrico? Cuando el ácido úrico aumenta, ¿sí? Desde un umbral, el umbral es 6.8, cuando está por encima de ese valor, empieza a cristalizar, empieza a formarse cristal, ¿sí? ¿Y qué cristales? Los cristales de urato monosódico. Es importante que recuerden esto, ¿sí? Los cristales de urato monosódico. ¿Ya? ¿Y qué ocurre aparte de que se forman cristales? Que estos se precipitan, ¿sí? Y cuando estos cristales de urato monosódico entran en contacto con la synovia, se desencadena una reacción inflamatoria bastante fuerte, bastante severa, mediada por interleucina 1B, ¿sí? Sobre todo. Lo cual me da la manifestación del ataque agudo de gota, ¿no? Esa artritis tan dolorosa que da la enfermedad. Tal es así que, por ejemplo, digamos un nivel de ácido úrico mayor a 10 implica 40 veces más riesgo de desarrollar gota que un paciente que tenga ácido úrico en 7. Un paciente que tenga más de 10 tiene 40 veces más posibilidades de ser gota que un paciente que tiene 7, ¿sí? Entonces, el riesgo aumenta a mayor cantidad de nivel de ácido úrico que tenga una persona. Ahora, no todos los pacientes que tengan hiperuricemia van a ser gota, también hay que decirlo. Va a haber un paciente que toda su vida tenga hiperuricemia y nunca haga gota. ¿Puede existir eso? Sí, puede existir eso, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que todos los pacientes que tienen gota, habitualmente casi todos, tienen niveles elevados de ácido úrico, ¿no? Entonces el ácido úrico se constituye como un factor importantísimo en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, hay que entender cómo es que tenemos ácido úrico, ¿no? Y tenemos ácido úrico por un error de la naturaleza, ¿sí? Solo los primates y los humanos tenemos ácido úrico. Si por alguna razón, en algún punto donde nos dividimos de los homínidos principales, se nos mutó el gen de la uricasa, ¿sí? Y al mutarse ese gen, pues ya no podemos fabricar alantoína, que es lo que debería ocurrir, y es lo que ocurre en general en todos los animales, ¿no? Tienen uricasa, pues el ácido úrico se transforma en alantoína. Así funciona
un mamífero en general. Pero los primates y los humanos, por alguna razón, no tenemos eso y nos quedamos truncos, nos quedamos en ácido úrico. Y el ácido úrico pues es un producto de desecho que no deberíamos tenerlo como producto final, sino como producto intermedio. Entonces, a consecuencia de esto, estos niveles de ácido úrico se retienen y se vuelven tóxicos para el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué me favorece el desarrollo, o qué me puede favorecer el desarrollo de los niveles elevados de ácido úrico que finalmente van a intervenir en la gota? ¿Sí? El factor principal, ¿sí?, pero no el más importante, sino que el que más lleva a esto, ¿sí?, es la mutación, es una mutación genética, ¿sí?, una mutación en los receptores urinarios de ácido úrico, o sea, que me permitan eliminar. Entonces, por ejemplo, las personas de raza, las personas de ascendencia japonesa tienen muy frecuentemente esta mutación, entonces ellos no eliminan adecuadamente el ácido úrico por la orina y lo retienen en su cuerpo, ¿sí? Entonces por eso ellos tienen alta incidencia de gota. Igual los países de los caucásicos también tienen esta mutación muy frecuentemente entre su población. Nosotros latinoamericanos no mucho, ¿sí? Es la principal causa. Y la otra, digamos, no la más principal, es la más, digamos, que impacta más. Te impacta más esa mutación que cualquier dieta, pero en segundo término, el tema dietético es sumamente importante para el desarrollo, ¿sí? Y sobre todo el consumo de purinas, porque del consumo de purinas es cuando se fabrica finalmente ácido úrico. O sea, yo consumo purinas y esas purinas se van a convertir en ácido úrico, ¿sí? Sobre todo gracias a una enzima que es muy importante con fines terapéuticos, que es la xantinooxidasa, ¿sí? Que es la xantinooxidasa, que es el principal target terapéutico, ¿sí?, que tenemos para tratar la gota. Entonces, las purinas se van a convertir en el cuerpo en ácido úrico. ¿Y ese ácido úrico por dónde lo eliminamos? 2/3 por la orina, 1/3 por vía digestiva, ¿sí?, pero prioritariamente por orina. Entonces, ¿qué alimentos tienen niveles muy elevados de purinas? Es importante que reconozca esto, que sepa esto, porque parte de mis medidas no farmacológicas, higiénico-dietéticas iniciales, tienen que ir orientadas a un buen consejo nutricional al paciente. O sea, básicamente decirle qué no puede comer, ¿sí? ¿Y qué no puede comer? No puede comer los alimentos que tengan muy altos niveles de ácido úrico. ¿Y qué alimentos tienen muy altos niveles de ácido úrico? Muy altos. Hay varios alimentos que tienen niveles altos, pero hay unos que tienen muy por encima, ¿no? Por ejemplo, para que se hagan una idea, las carnes rojas, ¿tienen ácido úrico? Sí, pero alto, no muy alto. Hay otros alimentos aparte de las carnes rojas que tienen muy alto. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Los que han expresado? ¿Mariscos? ¿Mariscos? Creo que el corazón de los anticuchos. Los mariscos, muy bien. Los mariscos, a excepción del camarón, tienen niveles muy elevados de ácido úrico. Por tanto, un paciente con gota no debe consumir mariscos, ¿sí? ¿Qué otro dijiste? Corazón de vaca, anticucho. Muy bien. En general, todas las vísceras, anticuchos, todo lo que vendan en los sitios de anticuchos, capirinas, ese tipo de cosas. Vaso, hígado, pulmón. Acá comemos todo, comemos pulmón. Yo creo que sí han comido pulmón, sino que no saben qué plato. La champañita es pulmón. Bueno, el paciente con gota no puede comer vísceras, prohibido, porque tienen muy altos niveles de ácido úrico, ¿sí? ¿Qué otro alimento más tiene muy altos niveles de ácido úrico? Alcohol. Alcohol. El alcohol, sí, pero específicamente un alcohol. Cerveza. La cerveza, ¿sí? La cerveza. Entonces, al paciente
con hiperuricemia, con gota, tenemos que decirle prohibido, no puede tomar ni un sorbo de cerveza, ¿sí? Porque tiene niveles muy altos de ácido úrico. ¿Qué más? No, las bebidas azucaradas no están indicadas, pero tienen niveles altos, no muy altos. Digamos que las bebidas azucaradas están al nivel de las carnes rojas, de la carne de res, de la carne de cordero. Hay algo más. Hay algunos tipos de pescados, ¿sí? Hay algunos tipos de pescados que tienen niveles muy altos y que no se recomiendan. Las sardinas y las anchoas, ¿sí? Esos dos pescados tienen niveles muy altos de ácido úrico, no se recomiendan. Y finalmente, hay una cosa que, bueno, de repente algunos de ustedes si cocinan, saben de qué hablo. Hay unas cositas que le echan a las sopas para darle sabor. No, eso no es el ¿cómo se llama? El Maggi. Maggi. Hay otra cosa. Maggi. Los cubitos, ¿cómo? Los Maggi. cubitos Maggi, ¿sí? Esos caldos concentrados, ¿sí? De sustancias de caldo, eso tiene niveles muy altos de ácido úrico. Eso tampoco no debe consumirlo un paciente, ¿ya? Básicamente esos son los alimentos que tienen niveles muy altos y que están contraindicados en los pacientes con hiperuricemia o gota. Luego tenemos otros alimentos que tienen niveles elevados, ¿sí? Que no están contraindicados, pero deben reducirse al mínimo, ¿sí? Dentro de ellos ya mencionaron a las carnes rojas. ¿Qué más? Los camarones, las gaseosas, los refrescos, ¿sí? Los alimentos ricos en fructosa, pero en exceso, o sea, las frutas en exceso también tienen niveles muy altos de ácido úrico. El alcohol, el resto de alcoholes tienen niveles altos de ácido úrico. Los pescados, ¿sí? El resto de pescados que no sean los que les he mencionado también tienen niveles muy altos de ácido úrico, ¿sí? Hay algunas verduras que también tienen niveles altos de ácido úrico, como la espinaca, ¿sí? Como la espinaca, como los espárragos, como la coliflor. Y de hecho las legumbres tienen niveles altos de ácido úrico, ¿ya? O sea, las lentejas, el frijol, este tipo de alimentos tienen niveles muy altos de ácido úrico, ¿sí? Entonces, como ven, al paciente que tiene niveles de ácido úrico tenemos que recomendarle el consumo básicamente, si quiere comer carnes, de preferencia aves, ¿sí? Ahora, con respecto al cuy, la verdad que no se sabe muy bien. Presumimos que por ser una carne blanca, no tendría por qué tener niveles de ácido úrico. Sin embargo, el conejo, los animales de caza, o sea, que se cazan, tienen, como el venado o el conejo, tienen niveles altos de ácido úrico. Pero ¿por qué no sabemos muy bien? Porque como ustedes sabrán, ¿dónde se estudia la mayoría de este tipo de cosas? En Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y ahí son mascotas. No se le va a ocurrir hacer estudios de cuánto de ácido úrico tiene o como que acá nos dijeran que estudiemos cuánto qué sé yo, de proteínas me aporta el gato, ¿no? Pues nadie, por más que tengamos un grupo poblacional pequeño en el Perú que come gato, pero no lo vamos a hacer extensión, ¿no? Para nosotros nos parece algo hasta chocante, ¿no? Que alguien pueda comer gato. Lo mismo pasa en el extranjero, ¿no? Entonces, por tanto, con lo que es cuy no sabemos muy bien. Como les digo, presumimos que por ser carne blanca similar a las aves podría ser bueno, pero en realidad, por otra parte, el conejo, que es aunque no es tan parecido al cuy, tiene niveles moderados a altos de ácido úrico. Entonces, la alimentación constituye un factor muy importante en el aumento de ácido úrico, ¿sí? Pero también hay otras condiciones que me pueden aumentar los niveles de ácido úrico, sobre todo la obesidad, ¿sí? La obesidad constituye, per se, la obesidad, el exceso de peso, constituye un factor para que una persona desarrolle niveles altos de ácido úrico, ¿sí?
Sí he visto que el disminuir de peso en un paciente también disminuye los niveles de ácido úrico, ¿sí? Hay algunos medicamentos que también me pueden aumentar los niveles de ácido úrico, ¿sí? Dentro de esos medicamentos tenemos sobre todo diuréticos, sobre todo los de asa y tiacídicos, como la furosemida y la hidroclorotiazida. Tenemos a los inhibidores de la calcineurina, ¿sí? Que me imagino los recuerdan bien del semestre pasado, ¿no? Que hablamos de ellos harto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los inhibidores de calcineurina? Tacrolimus y ciclosporina, ¿no? Tacrolimus y ciclosporina, que se utilizan en enfermedades autoinmunes, sobre todo, y tacrolimus en vitiligo. Y pregunta de examen, hay dos antituberculosos que provocan hiperuricemia. ¿Cuáles son? Etombuterol. Muy bien, uno de ellos es etambuterol. ¿Y el otro? Piracinamida. ¿Sí? Etambuterol y piracinamida son dos antituberculosos que pueden producir hiperuricemia. ¿Sí? Pero ya que estamos aquí, también hay algunos fármacos que pueden bajar los niveles de ácido úrico. Pero ojo, cuando les digo esto, no me estoy refiriendo a que yo los voy a dar con ese fin. O sea, ahorita les voy a explicar. Me estaba olvidando de alguno que justo lo mencionó su compañera, que es muy importante. 3, de hecho. La aspirina. ¿Ya? Por esa razón que a pesar de que la aspirina es un AINE, no se recomienda dar porque aumenta los niveles de ácido úrico. Otra es la insulina, ¿sí? Y obviamente si el varón tiene más ácido úrico, ¿qué otro fármaco o hormona me puede aumentar los niveles de ácido úrico? ¿Cuál es la hormona del hombre? La testosterona. La testosterona aumenta. Hay que tener mucho cuidado porque cada vez está más de moda. No sé si es que ustedes ya lo saben, pero cada vez está más de moda ponerse parches de testosterona, ¿ya? Inclusive mujeres están poniendo microchips, microimplantes de testosterona para aumentar tu eficiencia funcional, o sea, para que trabajes mejor, para que te concentres mejor, para que tengas una vida mucho más activa, ¿sí? Entonces hay full gente, todavía no llega a esa moda, pero ya va a llegar. Me imagino en unos 3, 4, 5 años, pero en Europa y en Estados Unidos se están poniendo muchas microchips implantados de testosterona. Entonces sí, ya están haciendo a consecuencia de esos niveles más altos de los habituales de ácido úrico, hay que tener cuidado con eso. Bueno, lo que les decía de estos medicamentos es que, por ejemplo, si su compañero tiene niveles altos de ácido úrico, no le voy a dar este medicamento con esa finalidad, sino que simplemente tengo que saber que, por ejemplo, les hago un ejemplo, uno de ellos son los YECAS, ¿ya? Perdón, los ARA2, los Sartán, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le doy a un paciente hipertenso los Sartán, un beneficio asociado de ese medicamento es que le va a bajar un poco los niveles de ácido úrico, ¿sí? Pero ojo, no le voy a dar a su compañero, no se me va a pasar por la cabeza de darle los Sartán para bajar, porque si no, a la primera dosis se me va a desmayar, ¿sí? Porque se va a hipotensar, porque él es normotenso, ¿entienden? Entonces no se dan con esa finalidad, pero hay que saber que tienen ese uso. Otro medicamento que baja los niveles de ácido úrico son los SGLT2, ¿sí? Los SGLT2, ¿se acuerdan cuáles son? La empaglifosina y dapaglifosina, los SGLT2. ¿Qué más? Las dihidropiridinas, los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, ¿se acuerdan cuáles son? Eso los hemos visto en hipertensión. ¿Cuáles son? Esos son no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son los que terminan en pino. El amlodipino, el nifedipino, el imodipino, ¿sí? ¿Qué hormona bajará los niveles de ácido úrico? Que gracias a ello las mujeres no tienen niveles tan altos. Los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos me van a disminuir los niveles de ácido úrico. Y finalmente las estatinas,
he visto que las estatinas, lo que vimos en la clase pasada, las estatinas también me disminuyen los niveles de ácido úrico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra condición me puede aumentar los niveles de ácido úrico? ¿Por dónde se elimina el ácido úrico? Por la orina. Entonces, ¿qué enfermedad me podrá aumentar esos niveles? Una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal crónica se va a alterar la función renal, ese paciente va a aumentar los niveles de ácido úrico. ¿Bien? Muy bien. Ahora, hay algunas, todavía no vamos a pasar a enfermedades, vamos a detenernos un ratito ahí. Ya dijimos que cuando hay exceso de ácido úrico, ¿qué pasa? Se forman cristales de urato monosódico, ¿sí? Y no es terapéutica, no les debería decir eso. Pero bueno, no quiero que les hagan tanto bullying el próximo año. Entonces, ¿cómo es un cristal de urato monosódico? ¿Cuáles son las características de un cristal? ¿Cuál es su forma? ¿A qué parece? ¿A una pelota? ¿A una botella? Son en forma de aguja, ¿sí? Son cristales en forma de aguja. ¿De qué color son? Son transparentes, no se pueden ver bien, por eso utilizamos un tipo de microscopía diferente, que es microscopía de luz polarizada. Y ahí se ven su característica principal, tiene birrefringencia negativa, ¿sí? Birrefringencia negativa. Entonces, si te ponen un examen, paciente que le hacen aspiración de líquido sinovial y al microscopio de luz se ve un cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa, te están preguntando por gota. Te están preguntando por gota. Así son los cristales de urato monosódico, ¿sí? Bien, ahora, ya yendo a hablar de gota, ¿sí? Clínicamente hablando, la gota tiene 3 tipos de manifestaciones clínicas muy importantes, ¿sí? Y son muy importantes porque el tratamiento va a variar de cierta forma en cada una de este tipo de manifestaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener inicialmente, ya, digamos, me voy a poner como ejemplo. Me voy a inventar, que no es cierto, pero voy a decir que mis niveles de ácido úrico, Diosito no quiere, estén en 8. ¿Ya? Están más de lo normal. Y de pronto, un día, pues un sábado, tomo cuchela y al día siguiente amanezco con la rodilla y el codo inflamadísimos. Súper hinchados, aumentados de volumen, me duele demasiado, están rojos, calientes, ¿sí? Tengo una artritis, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué tengo? Tengo una artritis. Entonces, yo tengo que ponerme a pensar en diagnósticos diferenciales de artritis. De hecho, ¿cuál es la artritis inflamatoria más frecuente de todas? De todas las artritis inflamatorias, ¿cuál es la más frecuente? Ojo, no infecciones, inflamatorias, ¿cuál es la más frecuente? ¿Artritis o gota? Gota, por si acaso, si les preguntan en el examen. La artritis más inflamatoria más frecuente es gota, ¿sí? Es muchísimo más frecuente que reumatoide. Pero ya, estoy inflamado. ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial de una artritis inflamatoria? O sea, de un aumento de volumen. ¿Qué pensaría? Artritis séptica, muy bien, es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Como soy varón de edad intermedia, ¿cuál es la principal causa? Gonococo, ¿sí? Sobre todo en varones sexualmente activos tienes que pensar en gonococo, ¿ya? ¿Qué más? Otro diagnóstico diferencial. ¿Ah? ¿Qué? Muy bien, artritis reumatoidea, ¿sí? Hay que pensar en artritis reumatoidea también. Otro. Que algunos lo llaman pseudogota, pero que en realidad ese no es su nombre. ¿Qué es la pseudogota? La artropatía por depósitos de cristales de pirofosfato cálcico, ¿sí? ¿Qué otro más?
¿Qué más puede haber acá? Inflamado. Osteoartritis. ¿Qué más? Artritis psoriásica. ¿Sí? Muy bien. Pero obviamente, ¿no? Pues yo voy a pensar, ¿cuáles los puntos diferenciales diagnósticos que a mí me podrían ayudar a diferenciar de todas las causas de artritis que a mí me hagan pensar en gota? ¿Ya? Gota tiene una particularidad, la artritis gotosa aguda tiene una particularidad, aparece muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que desde que empiezan los síntomas hasta que alcanzan la mayor potencia de enfermedad, es corto el tiempo, 24 horas. ¿Sí? Por eso es claro el ejemplo que les va a venir así en emergencia. ¿Sí? El paciente que estaba tranquilo, feliz de la vida, no tenía nada, de pronto se tomó cerveza y para el mediodía del día siguiente ya viene con la articulación mega inflamada y muy dolorosa. ¿Sí? Para que una artritis vaya tan rápida, es muy probable que sea gota, ¿sí? Porque en la séptica toma días, 3 días inclusive. En la artritis reumatoidea es paciente que ya tiene tiempo atrás, viene arrastrando un dolor. En cambio en la gota es, de la nada aparece la inflamación. ¿Sí? ¿Qué más me puedo orientar? La localización. Hay una localización muy característica de la artritis gotosa aguda, que inclusive tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? La podagra. ¿Sí? Podagra. ¿Y dónde es la podagra? En la primera articulación metatarso-falángica, ¿sí? O sea, en la base del dedo gordo del pie. ¿Ya? Ahí si hay una inflamación en esa zona, es muy típica de gota. ¿Sí? Es muy típica de gota. ¿Ya? Y otra característica muy importante, que de todas las artritis, es la más dolorosa. Es la que más duele. El paciente va a estar muy afectado por el dolor, muy afectado por el dolor. Le va a doler muchísimo. ¿Sí? Esa es una manifestación. ¿Ya? Entonces, yo tenía mis niveles de ácido úrico, pum, me pasó mi ataque agudo. Un ataque agudo de gota, ¿cuánto dura aproximadamente si es que no lo tratáramos? 7 a 14 días. De 7 a 14 días remite espontáneamente, como sin tratamiento. Y luego de esos 7 a 14 días, yo voy a entrar a un periodo que se llama intercrítico, o sea, periodos donde no voy a tener síntomas, no voy a tener nada, hasta que tenga un nuevo ataque agudo de gota, ¿no? Eso se llama el periodo intercrítico, ¿sí? Periodo intermedio, ¿sí? Entonces, es un periodo en el que yo estoy ahí esperando que no me aparezca un nuevo ataque agudo de gota. Puede pasar meses, años, o nunca más volver a aparecer un ataque. Ese es el periodo intermedio, intercrítico. Y finalmente tenemos otra manifestación clínica. Tenemos la manifestación que se llama la gotatofasia, que es esa manifestación clínica en la cual el paciente empieza a desarrollar tofos, ¿sí? Que son nódulos blanquecinos que aparecen en regiones del cuerpo, sobre todo en regiones articulares, en bursas, en ligamentos, ¿sí? Y muy rara vez en piel, sobre todo en piel sobre el colpejo de dedos y en orejas, ¿sí? Aparecen en esa zona, son unos nódulos que pueden ser pequeños como pueden ser deformantes, ¿sí? Pueden ser deformantes, el paciente puede que termine sin poder caminar a consecuencia de los tofos en los pies, o ya no pueda hacer trabajos manuales a consecuencia de los tofos en las manos, ¿sí? Ese es otro tipo de manifestación clínica, ¿sí? La gotatofasia, por si acaso, se trata como una gota crónica. Se trata como si fuera una gota crónica, ¿sí? Y finalmente tenemos la tercera manifestación clínica, que es la manifestación renal, ¿sí? La manifestación renal, que se puede manifestar a su vez de 3 maneras diferentes. La más habitual es la aparición de cálculos renales, pero también me puede dar una enfermedad renal crónica secundaria a la irritación por ácido úrico o una enfermedad renal aguda muy rara vez. Pero sobre todo la aparición de cálculos renales, ¿sí? ¿Y esos cálculos de qué serán? Cálculos de
de urato monosódico, son cálculos de ácido úrico, así que se forman por qué, por ello pues estoy eliminándolo ahí. Bien, entonces tengo esas tres formas de manifestación clínica, tengo mi ataque agudo, tengo mi periodo intercrítico y tengo mi gota crónica, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo manejo cada una de ellas, ¿sí? Porque el manejo es diferente, ¿ya? Entonces, chicos, tienen que estar muy atentos porque en una pregunta del examen o cuando tengan un paciente, tienen que ver en qué contexto está. O sea, qué tipo de paciente tengo para ver qué tratamiento le voy a ofrecer. Primera pregunta, ¿una hiperuricemia se trata con medicación, sí o no? Una hiperuricemia asintomática, o sea, yo solo tengo exceso de urea, pero no tengo síntomas. ¿Se da tratamiento o no? ¿Qué dijeron? Dieta, sí, cambios de estilo de vida, pero ¿se da la medicación? Sí. Las guías sugieren que sí se dé medicación cuando los niveles de ácido úrico estén por encima de 10. ¿Por qué razón? Porque como les he dicho, si un paciente tiene más de 10, ¿cuánto riesgo tiene? Más de 40 es mucho. Entonces se recomienda, algunas sociedades científicas recomiendan que con ácido úrico más de 10 en pacientes con solo hiperuricemia sintomática, se aconsejaría dar tratamiento hipouricemiante. Tratamiento hipouricemiante. ¿Está bien? Ok. Ahora pasemos a la gota aguda. ¿Cómo manejo una gota aguda? ¿Cuál es el síntoma principal de la gota aguda? La artritis dolorosa, ¿sí? Entonces, yo voy a tener 3 pilares de tratamiento y uno de yapita, por si son pudientes, pueden acceder a eso, ¿ya? ¿Cuáles son esos 3? Y eso tienen que sabérselos de memoria, porque les van a preguntar. AINES, glucocorticoides y colchicina, ¿ya? AINES, glucocorticoides y colchicina son la base del tratamiento para el ataque agudo de gota. Y como les dije, y si tienes un poquito de dinero, los anticuerpos monoclonales contra interleucina 1, ¿sí? Pero doctor, ¿tiene que algo que ver eso? Obviamente, ¿cuánto cuesta un naproxeno en el bollito? 10 céntimos, ¿ya? ¿Cuánto cuesta el canakinumab? 6.000 cada unidad, ¿ya? Y te lo tienes que importar porque no hay, ¿ya? Puede echarle unos 7.000 soles. Si te digo el efecto va a ser igual, ¿qué prefieres? ¿Gastar 20? Bueno, si tienes mucho, no, si eres narco, por ejemplo, sí, normal, ¿no? Te usas con la quinra, pero si eres una persona normal, pues vas a preferir. ¿Por qué? Porque la eficacia es casi igual. ¿Hay alguna diferencia entre estos 3? No, son iguales. Lo que va a variar es el tipo de paciente, y acá, chicos, tienen que tener mucho cuidado porque hay detalles pequeñitos que me van a orientar hacia uno o hacia otro, porque uno puede decir, ya, son esos 3, pero ¿cuál elijo? ¿Cuál es mejor? Ninguno es mejor. Cada uno es mejor según cada tipo de paciente. Por ejemplo, primero vamos a empezar con dosis y todas esas cosas, ¿ya? Dentro de los AINES, los que tienen más evidencia, ¿sí? O los que sugieren las guías, ojo, no por alguna razón, ¿no? Depende también de cada país, pero en realidad, digamos que el más potente para este tipo de dolores de los AINES es la indometacina, ¿sí? La indometacina se las menciono porque no es un AINE que se utilice frecuentemente, en realidad en nuestra práctica clínica habitual, ¿ya? Se da 50 miligramos cada 8. Los 2 a 3 primeros días para calmar rápidamente el dolor, y luego de esos 2 a 3 días le voy a bajar la dosis a 25 cada 8. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque de todos los AINES, ¿sí? Es el que más puede provocar mucha úlcera gástrica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, un paciente que ya tiene antecedentes de úlcera no se recomienda dar, ¿ya?
De ahí los ICAMs, el meloxicam, piroxicam también van muy bien, pero también son muy gastrodesivos, ¿sí? De ahí tenemos el otro que recomienda la guía es naproxeno. Las guías principales norteamericanas del ACR y el EULA recomiendan naproxeno. ¿A qué dosis? 500 cada dosis. Sin embargo, recomiendan que la primera dosis, solamente la primera, demos 750. Pero si vas a dar 750 en naproxeno, tienes que garantizar que lo des con alimentos y que le des IVPs, porque es muy gastrodesivo a esa dosis en naproxeno, ¿ya? Y el otro que recomiendan las guías es ibuprofeno, ¿sí? Pero ibuprofeno a dosis de entre 400 hasta 800 miligramos cada 8 horas, ¿sí? 800 miligramos cada 8 horas. Pero puedes utilizar cualquier aire en general. Puedes utilizar inclusive los COX-2, o sea, el celecoxib, el etoricoxib. Ya. Entonces, ¿en qué paciente no puede utilizar aire? Ninguno. Ningún aire. ¿En qué paciente tú dirías, ya, me han puesto este caso clínico de gota porque me están diciendo que no puedo usar aires? Pacientes con enfermedad renal crónica, no podemos utilizar aires, o enfermedad renal aguda, donde no puedo utilizar aire, ¿ya? Y tampoco puedo colchicina, porque colchicina también no se recomienda utilizar cuando hay enfermedad renal crónica severa, cuando la tasa de filtración es por debajo de 30. Entonces, ¿qué me queda usar? Corticoide. ¿Sí? Corticoide no tiene la contraindicación de la enfermedad renal crónica. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Si me preguntan que el paciente tiene enfermedades cardiovasculares, ¿qué me están diciendo? Que ese paciente que alguien no puede utilizar los COX-2, ¿sí? Cuando un paciente tiene un problema cardiovascular no puede utilizar los selectivos COX-2, el etoricoxib y el celecoxib. Y si mi paciente me dicen que tiene antecedente de hemorragia digestiva alta o antecedente de enfermedad oxalopéptica, no puedo utilizar los no selectivos, no naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, esos. Muy bien. Entonces, vamos con corticoides. ¿Qué corticoides se recomienda? ¿Ya? Prednisona o su equivalente. ¿Cuál es la dosis de prednisona? 0.5 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Antes que se me estaba olvidando, ¿por cuántos días yo tengo que dar los aires? De 5 a 7 días. De 5 a 7 días, ¿sí? En el ataque agudo. De 5 a 7 días. Ya. Los corticoides que dijimos que voy a dar, prednisona. ¿Cuál es el problema de la prednisona? Sus efectos adversos, ¿no? Que producen sistémicos. Pero hay una salida, y que de hecho es el medicamento de primera línea. Ahí sí se vuelve de primera línea, es el mejor. Cuando venga una gota monoarticular, digamos que solo me viene inflamada la rodilla, solamente la rodilla, ¿cuál se vuelve el tratamiento de primera línea? Triamcinolona, intraarticular. ¿Por qué? Porque el corticoide por vía intraarticular es muy potente y no tiene los efectos adversos que tienen los corticoides cuando se administran por vía sistémica. Entonces, si yo tengo una gota monoarticular, mi tratamiento de primera línea sí es un corticoide, la triamcinolona intraarticular. La triamcinolona viene en ampollas de 40 miligramos por mililitro, ¿sí? Habitualmente la dosis la administramos dependiendo de la articulación. Por ejemplo, en rodilla podemos 0.5 mililitros a 1 mililitro, ¿sí? Por ejemplo, en codo ponemos 0.25 mililitros y así, dependiendo del tamaño de la articulación, va la cantidad de líquido, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo se dan los corticoides? Cuando se administran de manera intraarticular, generalmente se da una dosis nada más. Y eso es suficiente para calmar el dolor. Pero cuando lo doy sistémico, se tienen que dar 5 días. Se dan 5 días y luego le tengo que hacer el tapering, ¿sí? Ir quitando la dosis progresivamente, ¿ya? Y finalmente tenemos la colchicina, ¿sí? La colchicina, el problema con la colchicina son dos. El primero, que es muy especial, o sea,
No puedes utilizarla en cualquier contexto. ¿Sí? La colchicina dice ya, si me quieres usar, tienes que tener un requisito. ¿Cuál es ese? Que tu paciente no tenga más de 36 horas de enfermedad. Porque si tiene más de 36 horas de enfermedad, ya no sirve. Entonces, para dar colchicina, tú tienes que asegurarte que estás dando el tratamiento antes de las 36 horas de haber iniciado con la artritis. Y para que funcione bien, o excelentemente bien, tiene que ser antes de las 12 horas inclusive. El paciente tiene que haber ido a tu emergencia o a tu consultorio a las 2, 3, 4 horas de que inició el dolor, y ahí sí se vuelve de primera línea colchicina. Ahí sí idealmente colchicina. ¿Sí? A no ser que tenga algunos efectos adversos, algunas contraindicaciones. ¿Sí? La colchicina, ¿cómo la administramos? Damos 1.2 miligramos, habitualmente 2 tabletas. ¿Sí? El problema en Perú, en Latinoamérica en general, es que a nosotros no nos llega por alguna razón las tabletas de 0,6, no nos llegan las tabletas de 0,5. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de guías van a ver la dosis 1.2 miligramos. Pero en realidad en el Perú no hacemos eso, en el Perú damos 1 nada más. ¿No? Pero, ojo, hacia regular, si ustedes leen las guías, va a decir 1.2. ¿Y por qué dicen ellos así? Porque sus tabletas traen 0,6. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Yo voy con el dolor y me tienen que dar 2 pastillas. Luego esperamos 1 hora y me tienes que dar otra pastilla. O sea, en total, en el primer día tengo que tomar 3 pastillitas. Y luego de eso, continúo tomando una tableta cada 24 horas, cada 12 a 24 horas, dependiendo de la tolerancia. El principal efecto adverso de colchicina es la intolerancia gástrica, que no tolere el paciente. ¿Por cuánto tiempo tengo que dar colchicina? 14 días. 14 días tiene que dar tratamiento en el ataque agudo. ¿Ya? Aparte de estas molestias gastrointestinales, ¿qué más me puede dar colchicina? Mielosupresión, o sea que me tire abajo los leucocitos, las plaquetas y la hemoglobina. ¿Qué más? Miopatía. Como ya les dije, no se puede dar en quién, enfermedad renal crónica, sobre todo cuando la tasa de filtración es menos de 30, no se recomienda. Si ocurriera eso, me voy con corticoides. Bien. ¿Algo más para el tratamiento del ataque agudo de gota? No, eso es todo. ¿Sí? Y como les dije, como terapia de segunda línea, ya muy alejado, los IL-1, ¿sí? Sobre todo el que tiene evidencia es el canakinumab. Canakinumab, con la primera C y la segunda K, ¿sí? Que es el IL-1 que está indicado en las guías, ¿sí? Pero, digamos, también podría utilizarse, pero no tiene tanta evidencia el anakinra, que es otro anti-interleucina 1. Está indicado para el ataque agudo. Ahora, ¿cómo se den estos medicamentos? Si yo tengo una artritis severa, perdón, una artritis leve, una artritis moderada, se recomienda monoterapia. O sea, doy de acuerdo al caso clínico, o escojo AINES, o escojo colchicina, o escojo corticoides, depende. Pero si ya tengo una artritis severa, muy dolorosa, muy sintomática, tengo que dar combinado. O sea, tengo que asociar, por ejemplo, colchicina con AINE, o colchicina con glucocorticoide. Pero hay una combinación que no puedo hacer. No puedo combinar AINE con glucocorticoide. ¿Ya? En ningún concepto clínico, chicos, combinen diclo con dex en un mismo paciente. ¿Ya? No pueden combinar. Últimamente veo muchos pacientes que me llegan, digamos, la mayoría viene cuando ya ha ido a otros médicos y no les ha funcionado o siguen mal, y veo recetas y dicen diclodexa intramuscular. Ya, eso es pecado, por si acaso. Ya se pueden ir al infierno si es que prescriben así. Ya que van a empezar a prescribir de acá unos añitos. No se combina diclo y dex en el mismo paciente, no hay ningún efecto, estás dando lo mismo, lo único que potencia son los efectos adversos, los multiplicas, ¿ya? Pero si puedo combinar colchicina con corticoides, puedo combinar colchicina con AINE.
AINES con glucocorticoides intraarticulares. Ahí sí no hay problema. Sí puedo combinar un AINE con glucocorticoide intraarticular, pero sistémico no. O sea, ponerle a tu paciente intramuscular diclodexa, no, pecado. ¿Ya? Muy bien. Le doy el tratamiento para el cuadro agudo. Ahora, ¿qué viene? Viene un periodo intercrítico, que les dije, ¿no? O sea, un periodo en el cual ya pasó el ataque agudo. Entonces, en ese periodo hago algo, sí, tengo que dar un manejo terapéutico. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de evitar ¿qué? Que me aparezca otro ataque. Tengo que evitar que me aparezca otro ataque agudo de gota. ¿Y cómo hago eso? Hay dos herramientas terapéuticas para eso. La primera de ellas, la colchicina. La misma colchicina. ¿Sí? Que la voy a dar a dosis de 0.6 a 1.2. O sea, le voy a dar una tableta cada 24 o una tableta cada 12, de acuerdo a lo que tolere el paciente. Si me tolera cada 12, perfecto, pero si no, bastaría con uno cada 24. Y eso lo voy a dar de 3 a 6 meses. ¿Para qué? Para evitar de que me aparezca otro brote agudo de gota. Y luego también puedo dar los AINES. También los AINES, ¿sí? Los AINES los puedo dar también igual por 3 a 6 meses para evitar que me aparezca otro brote agudo de gota. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que no me aparezca otro brote agudo de gota, de esa gota que me afecta a las articulaciones? Porque la gota es una artritis deformante. ¿Qué quiere decir? Que me destruye la parte ósea. Se come la articulación, así como en la artritis que se comía la articulación, lo mismo pasa en la gota. Por eso tengo que evitar que me aparezca otra vez. ¿Sí? Muy bien. Entonces doy eso por 3 a 6 meses, ¿sí? Para evitar de que me aparezca otro ataque agudo de gota. Y me pongo a pensar si es que a este paciente ya le puedo dar tratamiento hipouricemiante o no. Que ojo, ese tratamiento no es para todos, como ya lo hemos expuesto. Entonces, mi paciente tuvo su ataque agudo de gota. ¡Pum! Le di su tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? AINES, corticoides o colchicina. ¿Por cuánto tiempo? Dependiendo de lo que use. Por ejemplo, colchicina 14 días. Luego de esos 14 días, ¿qué digo? Ya señor, ahora vamos a entrar a la terapia de tratamiento preventivo, profiláctico. ¿Por cuántos meses? De 3 a 6 meses. ¿Qué me va a dar? O colchicina o AINES, dependiendo. Y luego me pongo a pensar y digo, ¿le tengo que dar hipouricemiantes o no? ¿Y de qué depende que yo tome la decisión de dar? ¿Cuándo sí o sí le voy a dar hipouricemiantes? Número 1, si mi paciente ya es su segundo ataque de gota en el año. Si ya es su segundo ataque de gota en el año, ya ni modo, tengo que darle sí o sí terapia hipouricemiante. ¿Cuándo más? Si el paciente tiene tofos. Si el paciente tiene tofos, sí o sí ya le tengo que iniciar el tratamiento. ¿Y cuándo más? Si veo que su articulación ya está carcomida, ya tiene degeneración articular, sí o sí ya le tengo que dar tratamiento. Hipouricemia. Esas son mis indicaciones absolutas. Y también tengo indicaciones relativas. ¿Cuáles son esas indicaciones relativas? En las cuales yo digo, bueno, voy a evaluar si es que le doy o no le doy. Si es que el paciente tiene cálculos. ¿Sí? Si es que el paciente tiene enfermedad renal crónica. Si es que el paciente tiene ácido úrico mayor a 10. Y si el paciente tiene algún medicamento o alguna condición, como la obesidad por ejemplo, que le provoque aumento en los niveles de ácido úrico. Si cumple alguno de esos requisitos, es una indicación relativa de iniciar hipouricemiantes. ¿Sí? Si no cumple ninguno de estos, no necesito dar hipouricemiantes. ¿Sí? Ahora, vamos a ese punto. ¿Cuáles son los hipouricemiantes? ¿Ya? Tenemos los que actúan en la santina oxidasa. ¿Cuáles son los que actúan en la santina oxidasa? Tenemos dos. El alopurinol y el febuxostat. El alopurinol y el febuxostat son los dos que actúan a nivel de la santina oxidasa. Si bloqueo la santina oxidasa, ya no se forma ácido úrico. ¿Ya? Alopurinol es el de primera línea. Dosis de alopurinol. Inicio 100 miligramos al día. ¿Sí?
Las tabletas vienen de 100, inicio con 100 al día. Y cada 2 a 4 semanas voy midiendo los niveles de ácido úrico, ¿sí? Para ir aumentando la dosis, ¿sí? Hasta que logre disminuir los niveles de ácido úrico. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A cuánto quiero llegar de ácido úrico? Para decir, ya, cumplí mi trabajo. Menos de 6. Menos de 6, ¿sí? ¿Y hasta cuándo puedo subirle la dosis de alopurinol? Hasta 800 al día. Excepto, chicos, en el paciente renal. En el paciente renal no inicio con 100, inicio con 50, la mitad de dosis, ¿ya? Le reduzco la dosis a la mitad en el caso del paciente renal. Muy bien. Si no me funciona con el alopurinol, voy a uno más específico, un bloqueador más específico de la xantina oxidasa, que es el febuxostat. Es muchísimo más específico, en mi terapia de segunda línea, ¿ya? El febuxostat tiene la ventaja adicional que no hay problema si el paciente tiene falla renal, lo puedo utilizar de manera segura, ¿ya? Lo voy a iniciar a 40 miligramos al día. Inicio con 40, igual le voy aumentando la dosis a medida que yo logre bajar los niveles de ácido úrico, llegando a un máximo de 120 miligramos, ¿sí? Hasta 3 tabletas al día. ¿Puedo combinar alopurinol con febuxostat? No, no puedo combinar alopurinol con febuxostat. ¿Por qué? Porque son los dos que funcionan en xantina oxidasa, no me servirían de nada. Pero entonces, doctor, ¿qué hago si es que con estos tratamientos no logro, no te preocupes, no logro mi objetivo? Agrego uricosúricos, o sea, fármacos que me hagan orinar ácido úrico, ¿ya? ¿Cuál es el que tenemos actualmente? Teníamos muchos, ¿ya? Pero nos han sacado, bueno, ya les voy a contar. El Probenecid. Probenecid es el que debemos utilizar. ¿Qué hace el Probenecid? Me hace orinar más ácido úrico. La dosis del Probenecid iniciamos con 200 miligramos cada 12. 250 miligramos cada 12. Y puedo llegar hasta 3 gramos fraccionar en 2 tomas. O sea, puedo irle subiendo la dosis a full, ¿ya? En los países civilizados han retirado otros uricosúricos, como la benzbromarona, ¿sí? Que es se los menciono ¿por qué? Porque como bien les he dicho, en países civilizados, ¿a quiere decir que Perú? Por el riesgo también tenemos la Provenza, ¿sí? Y finalmente, el último tratamiento, que es el más costoso y es el que está solamente restringido para casos, por ejemplo, con tofos deformantes, ¿sí? Hay pacientes. Este es un medicamento nuevo, ¿sí? Relativamente nuevo. Yo recuerdo mucho que tenía un docente, mi docente de fisiopatología, tenía una gotatofasia horrible, ¿no? El doctor creo que llegaba 1 hora antes para poder subir un piso, porque nosotros antes no había ascensores en la universidad y fisio nos dictaban en un segundo piso. El doctor tenía que venir 1 hora antes para subir porque los tofos no lo dejaban caminar, tenía unos pies así y unas manos así gigantes, y no había otro tratamiento. Él tenía un tofo refractario que no le hacía nada el alopurinol, pero ahora ya tenemos la pegloticasa, que es un medicamento súper interesante, ¿sí? Que está ahora sí más bien restringido para ese tipo de casos, para pacientes que tienen enfermedad tofacia deformante o ya enfermedades muy refractarias al tratamiento, ¿sí? ¿Qué hace la pegloticasa? Como les dije, nosotros y los monos somos los únicos que no convertimos el ácido úrico a lantoína. Entonces, ¿qué hace la pegloticasa? Nos pone sencilla. Entonces, convierte nuestro ácido úrico en alantoína y la alantoína es fácilmente eliminable, no provoca cristales, no cristaliza, no provoca daño, ¿sí? Entonces, funciona así de sencillo. El tema es fabricar una enzima, demanda un costo muy alto, por eso es caro el medicamento y por eso está restringido solamente para ese tipo de pacientes. La pegloticasa se da por vía endovenosa, más bien, ¿sí? Se da 8 miligramos cada 2 semanas y hay que tener mucho cuidado porque no se recomienda en todos los casos. ¿Por qué? Porque provoca bastantes anafilaxias y que pueden ser anafilaxias muy severas. Entonces, por eso no es que se da como de primera línea todo, ¿no? Y también, obviamente, por su autopsia. Esos son todos los tratamientos que tenemos. Súmenle el tratamiento
no farmacológico, que aparte de lo de la dieta, ¿qué más se incluye dentro del tratamiento no farmacológico, mejor dicho, del paciente con gota? Bajar de peso, ejercicios, mínimo 2 litros de agua al día, ¿sí? Una hidratación correcta. Y se ha visto que también se pueden aplicar hielo local cuando hay una artritis gotosa aguda. Se puede aplicar hielo local en la zona para bajar un poco la inflamación, ¿sí? Y finalmente no está en las guías en realidad tabú, pero ya antiguamente los pacientes que estaban con tofos nos decían no lo toques porque si lo tocas puedes malograr la articulación, pero ya ahora con microcirugía ya han logrado en pacientes extraer los tofos de manera íntegra, preservando la función articular. Antes, cuando no había microcirugía, el problema era de que al sacar el tofo podías arrancar los ligamentos y el paciente ya quedaba pues sin la articulación, sin funcionar, ¿no? En cambio ahora con microcirugía se ha visto que cada vez está avanzando más, y yo creo que con la cirugía robótica cada vez más ya va a entrar en las guías futuras el tratamiento quirúrgico sobre todo para la gota tofacia, ¿sí? Que tendría ahí una indicación. ¿Alguna pregunta? ¿El tratamiento se da por vida? ¿Sí o no? El no farmacológico sí. El farmacológico no se da de por vida. ¿Se da hasta cuánto? Si tengo renal, ¿hasta qué? Ya no tengo cálculos. Si tengo tofos, ¿hasta qué? Ya no tengo tofos. Y si tengo y con mis niveles de ácido úrico estén por debajo de 6. Cuando yo llego a eso, puedo suspender el tratamiento farmacológico, o sea, ya no dar hipouricemia, ¿sí? Ya para terminar, pregunta examen. Si tienen un paciente con ataque agudo de gota, ¿le puedo dar alopurinol? Prohibido, ¿por qué? Porque el alopurinol, si le doy un ataque de agudo de gota, me va a aumentar más el dolor. Pregunta número 2. Si mi paciente está con gota crónica recibiendo alopurinol y le da un ataque agudo de gota, ¿suspendo el alopurinol? Ojo, mucho cuidado con lo que les acabo de decir. Si es un paciente que tiene ataque agudo de gota, ¿le puedo iniciar alopurinol? No, porque va a bajar los niveles de ácido úrico, se va a precipitar y me va a aumentar el dolor. Pero ojo, si yo tengo un paciente que está con alopurinol, ya recibe alopurinol y le da un ataque agudo, ¿le tengo que suspender el alopurinol? No, no se suspende. A pesar de lo que la lógica de algunos les podría decir que, oye, pero si el doctor me está diciendo que tengo que suspender, que no le puedo dar porque da un ataque agudo, entonces si le ha dado el ataque agudo le tengo que quitar el alopurinol. No, más bien está contraindicado quitar el alopurinol porque más bien va a aumentar el dolor. Pero eso, ojo, solo en el paciente que ya venía tomando alopurinol antes. Jamás en la vida le vas a iniciar el alopurinol a un paciente que nunca antes ha tomado en el contexto agudo, ¿sí? Tienes que esperar que pase mínimo 14 días del episodio agudo para recién tomar la decisión si le inicias o no el alopurinol. ¿Ya? Esa es una pregunta muy recurrente. ¿Qué más? Creo que nada más. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana.